Iniciamos como... Entonces, pues bueno, ya, o sea, nos tardamos un poquito, pero aquí estamos todos y entonces les voy a presentar a Luis. Luis es un estudiante de doctorado en la Universidad de Berkeley. Él trabaja en el grupo de Jill Banfield y pues Luis es un licenciado en microbiología por la Universidad de Puerto Rico. Y bueno, como dije, actualmente está haciendo su doctorado en genómica y biología estructural ahí en Berkeley y trabajó como asistente de investigación en Woods Hole en Massachusetts. Y tiene una tesis de doctorado donde se centra principalmente en la reconstrucción de genomas de ecosistemas naturales para obtener información sobre las bacterias, las arqueas y los elementos genéticos móviles que se pueden encontrar a través de los metagenomas. Y Luis utiliza una combinación de biología estructural y genómica a una escala de ecosistemas para interrogar las capacidades metabólicas de los microorganismos, aprovechando las nuevas proteínas para aplicaciones tal vez biotecnológicas, como nuevos antibióticos o medicamentos o mecanismos de edición genética y pues cosas así. Luis, si dijimos algo más, pues corrígenos, pero bueno, el micrófono es tuyo y pues mucho gusto y gracias por estar. No, gracias un millón, Mino, por la invitación y siempre a mí me encanta y me llena de poder hablar en español. Siempre, a veces y los conceptos son en inglés, como dice, ¿cuál es la palabra? Pero es bonito, ¿verdad? Siempre hablar en español y saber compartir ciencia latina, que ¿verdad? Es muy cerca de mi corazón. Y siempre que voy a Puerto Rico me encanta, y aquí en California tengo un montón de amigos mexicanos, siempre y me encanta ir de vacaciones y espero volver y estar en persona algún día visitarles. Y bien, sí, todo lo que mencionó Mirna en ese sentido, trabajo en el lab de Jill Banfield, donde trabajamos con metagenómica, vamos a diferentes ambientes y la idea es de básicamente ensuciarnos, tomar muestras, traerlas al laboratorio y secuenciar y ver qué encontramos ahí. Pero usualmente no nos enfocamos en lo más abundante o como la hierba, sino esos microbios que son bien pequeños, bien, am, no sabemos mucho de ellos y se encuentran en la fracción más pequeña del metagenoma, pero podemos reconstruirlo y crear un mapa genético de ellos y entenderlo. Y una vez que hacemos eso, buscamos proteínas que podemos utilizarlas como CRISPR o otras aplicaciones en la biotecnología. Y de ahí, ¿verdad? Se encuentra en la parte de mi doctorado. Mi background, voy a hablar un poquito de eso ahora. Déjame compartir mi screen de esto. Aquí está. Ok. La charla está en inglés, pero va a ser todo en español. Si no, pues, hay términos que todavía no sé cómo traducirlos en inglés. Um, oh, ¿Ahora? Perfecto. Entonces, más bien, pues, la idea es darle bueno, un vistazo a cómo vemos la microbiología tradicional y cómo ha evolucionado a la parte de la escala genómica y la bioinformática. Pero antes, ¿verdad? Un poquito de mi trayectoria como científico. Básicamente, todo empezó como en eso del 2010, donde completé mi bachillerato en microbiología o licenciatura y en química. Entonces ahí estaba trabajando mayormente con lo que es química orgánica y tratando de resolver la estructura de compuestos orgánicos. Luego hice un internado de verano donde no sabía nada de inglés. En este momento yo, ni sabía yo no sabía hablar nada de inglés. Sí entendía la parte científica, pero pues no sabía cómo expresarme coloquialmente con las personas y hablar en inglés. Siempre me daba mucho miedo. Pero es aquí donde cambia mi vida y conozco al doctor Jorge Escalante, mexicano, que vino de México a Estados Unidos a estudiar la síntesis de la vitamina B12. Y durante ese tiempo él obtiene un Fulbright Scholarship y cuando pasa esto, él se viene de México hasta Estados Unidos para hacer su doctorado. Y cuando yo lo conozco a él, yo pensé, yo lo escogí a ir por la sencilla razón de que hablaba español. Yo pensando acá de Puerto Rico. Y cuando llego a su lado me dice, no, aquí hablamos en inglés. Y yo, ay, Dios mío, ¿ahora qué me va a hacer de mi vida? Y él me dio un consejo bien importante, ¿verdad? Que cambió mi vida en ese momento, que no lo veo ahora. Y él me dijo, cuando yo vine de México, el primer restaurante que me llevaron fue McDonald's. Y ahí me dijeron, la chica me dijo, for here or to go. Y él me dice a mí, Luis, y me dice como que yo no sabía qué me dijo. Que me fui al baño y me miré en el espejo y se dijo, o resuelvo esto ahora aquí
o me regreso a México y hablo español. Y eso para mí en ese momento fue tan transformativo porque pues lo único que me estaba limitando a mí de ser científico era el idioma, que no debe ser porque, ¿verdad? Porque eso no es una métrica de cuán inteligentes somos o de dónde podemos llegar, y eso para mí cambió mi vida completamente. Pero luego entonces me gradué del bachillerato y ahí en ese último verano fui a Boston a hacer un internado y le dije a Max Saito, de casualidad tienes un poquito de dinero para yo quedarme trabajando aquí como técnico de laboratorio y pues seguir, ¿verdad? Como tal en mi carrera científica. Y él me dijo, sí, pues te podemos mantener por 1 o 2 años. Y entonces trabajé como técnico de laboratorio, donde era más bien oceanografía microbiológica. Fuimos a diferentes expediciones en Tahiti, Hawái, colectamos muestras y en ese momento estudiábamos cómo las cianobacterias obtienen hierro y otros metales, porque pues, se sabe que son bien limitados y pues estudiamos bien de la perspectiva de la metaproteómica y metagenómica. Entonces luego de eso trabajé un poquito más con en MIT con Otto Cordero, otra persona que influenció mi vida, primer científico latino que luego como PI en MIT. Entonces ahí yo pues empiezo a ver un poquito más la brecha de que oh, yo creo que yo también puedo hacer PI en algún momento. Y es ahí donde empecé mi doctorado con Jill Banfield en UC Berkeley. Y en este momento yo no tenía idea que iba a trabajar con metagenómica. Yo no tengo ningún background en computational sciences, pero sí, bien curioso. Y lo que me llamó la atención de Jill, que Jill no era microbióloga. Ella era más bien una geofísica. Y entendiendo el estudio de los cristales en suelo, se dio cuenta que habían ciertos procesos que eran gobernados por bacterias o arqueas y es ahí donde establece el campo, lo que conocemos hoy en día como Genome Resolved Metagenomics o metagenomics como tal. So, ah, básicamente este es mi laboratorio. Somos diferentes personas, por aquí también hay familiares, partners y amigos. Es el laboratorio de Jill Banfield en UC Berkeley. Este fue el Lab Retreat y yo honestamente le debo mucho, mucho a estas personas porque muchos de ellos me caminaron desde el principio. Yo vengo, ¿verdad?, a hacer química, bioquímica en el laboratorio y ellos me enseñaron cómo, ¿verdad?, tomar una muestra de DNA, secuenciarla y poner todos esos genomas juntos. Um, pero, ¿verdad? Podemos hacer un overview de lo que usualmente existía anteriormente. Pues, tradicionalmente, si has tomado una clase de microbiología, entiendes que pues, la idea era tomar una muestra, ponerla a un cultivo, mirarla a través del microscopio y luego tratar de tener una idea de la filogenia basada en morfología o viendo otras distinciones de lo que típicamente los zoólogos y botánicos hacían, ¿verdad? Es lo que vemos y podemos asignar esos microbios. Ahora bien, esto ha cambiado en los últimos 15 o 20 años en la idea de que ya pues podemos secuenciar, ya no hay que cultivar organismos, sino podemos ir a un ambiente, extraer el DNA, secuenciar y empezar a entender otros procesos que pues no tenemos conocimiento. Por ejemplo, eh, horizontal gene transfer, sintrofía de consorcia, population heterogeneity, que básicamente es la idea de que pues cuando tú tienes un genoma, hay más de eso, hay diferentes versiones, ¿verdad? Hay cepas que son diferentes. Y todo esto llevó a una idea de entender como tal las relaciones a través de los kingdoms. Hoy en día hablamos que ya no es solamente bacteria-bacteria, ahora hablamos de bacteria, arquea y en ocasiones eucariota interacciones. Pero si vemos esto de otra perspectiva o de otro lente, no el microscopio, podemos verlo desde la perspectiva de la secuencia. Podemos secuenciar el genoma, podemos montar todos esos genomas juntos, luego hacer básicamente la resolución, tratar de tener un genoma completo, y luego podemos hacer filogenia y entender dónde esos organismos toman lugar en la evolución, ¿verdad?, de la vida. Ah, Eso básicamente es el método que usamos en el laboratorio de Jill Banfield. Vamos a diferentes ambientes. Esto es, por ejemplo, una muestra de un biofilm que es alto en sulfuro. Ahí vamos, tomamos una muestra, extraemos el DNA, secuenciamos y ese DNA, ¿verdad? Por nuestra seguridad, nos envían un FASTA file y de ahí lo que hacemos es corremos diferentes pipelines y en esa idea la idea siempre es tratar de montar esos genomas
que sean como unas carpetas. Y cada carpeta va a tener cierta grado de la identidad de lo más cercano, ¿verdad? Y es como una carpeta de muchos papeles, pero idealmente tú quieres tener una carpeta, pero es con solamente un papel que te diga todo de ese individuo. Y luego, pues, en lo que usualmente pasamos mucho del tiempo es haciendo la resolución. En este caso, ¿verdad? Podemos montar esos genomas, un círculo completo, dice que quiere decir que está completo el genoma. Pero también hay cosas que son lineares, y cuando está, ¿verdad? Entre líneas es que todavía no está completo. Todavía no tenemos la identidad completa del genoma. Y es aquí donde, ¿verdad? Durante el doctorado, pues tuve la oportunidad de ir desde lo más diverso, que es entender el ecosistema, tratar de ver diferentes filogenias, desde arqueas, bacterias, hacer las reconstrucciones metabólicas, ¿verdad? Entender cómo esos microbios, hacer un mapa de ellos. Imagínate, tienes un carro, ¿verdad? Y a veces tú te dan el mapa del carro y ves dónde está el radio, dónde está el motor. Pues igualmente hacemos en la biología, podemos tener un mapa de la célula aun cuando no podemos cultivarla, podemos reconstruir ese mapa y entender, que mira, tenemos esto, además, y saber una idea de qué pueden comer y cómo crecen, para así algún día pues poderlos cultivar. Y también podemos hacer interacciones, ¿verdad? Tenemos secuencias de casi 5 años y podemos ver interacciones over time y entender más a ver la estructura compleja de este sistema. Pero al final también queremos ir a la parte de función. Usualmente la mayoría de los pipelines que anotan estos genomas siempre son hipotéticos o unknown. Entonces tenemos que movernos un poquito más a la función y hacer la bioquímica de estas proteínas. So, en el día de hoy, pues, mi meta es que ustedes aprendan un poquito, ¿verdad?, del el ciclo del metano y cómo podemos utilizar Genome Resolve Metagenomics para entender esto. Estos dos son dos colegas míos, Marie y Rohan, cruciales en este proyecto de los Borgs, y ese es mi, ¿verdad?, básicamente haciendo un hoyo en la, en la tierra para extraer muestras y enviarlas a secuenciar. Este es el paper, ya está afuera, lo pueden buscar, creo que se lo enviaron y, ¿verdad? Son DNA Borgs y es sumamente interesante porque usualmente cuando hablamos ¿verdad? Hablamos de tamaño en genoma, pues podemos dar una escala desde el más pequeño, si piensas en el SARS-CoV-2, que es alrededor de 300 kilos base pairs, pero también podemos ver el genoma humano, que es alrededor de 3000. Y esto va a ser para darte una idea, ¿verdad? El average o el size de diferentes entidades. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería lo más grande en bacterias, 14 base pairs, y lo más pequeñito que puede ser un CPR bacteria, que también me encanta, también cercanas a mi corazón. Eso es un tema que podemos hablar luego, pero tiene un genoma reducido y es alrededor de un mega base pair. Los fagos y la mayoría de los elementos móviles genéticos son más pequeños de un megabase pair, usualmente son 200, 300, hasta más pequeños. Pero entonces, cuando estaban buscando esto, Jill, y cuando llegó a la secuencia, había algo bien interesante, que había un genoma que era un megabase pair, el tamaño de una bacteria o una arquea, pero no tenía ningún tipo de proteína estructural. Quiere decir que no había vida, ¿sabes? No había ribosomas, no habían genes que dijeran que esto es una arquea, una bacteria o un eucariota. Um, entonces, cuando ves por ejemplo, esto es una gráfica que muestra el eje de Y, es el porciento de diferentes bacterias y arqueas, y puedes ver, por ejemplo, que en el X-label puedes ver de lo más pequeño, 1 centímetro, hasta 200 centímetros, pero lo más importante que yo quiero, ¿verdad? Concebir aquí es que todos los rojos son arqueas, y usualmente donde recuperamos ese misterio o genoma fue de allá abajo. Eso quiere decir que quizás esto está ¿verdad? Coincidiendo con arqueas. Esa fue la primera hipótesis, como que quizás esto tiene que ver con arqueas. Luego nos dimos cuenta que cuando abrimos un poco más esas arqueas, nos damos cuenta que hay muchos methanogens, y pues desde los methanoparatins, desde metanobacteria, methanomatinoglucales, entre otros. Y algo bien interesante es que muchas de estas tienen MCR. Y el MCR es un complejo sumamente importante para metanogénesis, pero también para la oxidación del metano.
Ahí empezamos a decir, aquí como que pues quizás hay una correlación con metano, pero todavía no está muy clara en este momento. Luego nos dimos cuenta de la literatura, hay existencia de que los metanoperoxidants pueden oxidar metano. Eso quiere decir que pueden llevar a cabo desde el metano hasta el CO2. Y eso es bien interesante porque pues, es una de las más cosas más raras en biología de la que pueden hacerlo en reversa. Pero esto solamente se conocía desde la perspectiva de metagenómica. Recientemente han habido papers que han mostrado enriquecimiento de estas arqueas, pero es bien interesante y todavía no se conoce mucho de ellas al sol de hoy. Um, pero una cosa que fue bien importante cuando recuperamos estos genomas, ¿verdad? Nos dimos cuenta que ya tenemos 10 de ellos completos y alrededor de 40 diferentes tipos. Y algo interesante, esta es la estructura del genoma, como se ve. Básicamente tienes un strand completamente y terminado terminado por una inversión repetitiva. Y eso es bien raro verlo en un genoma. Y la gente a veces tiene como que mucho como que no, eso no es de verdad, es mentira, es un error en el ensamble y todo eso. Y todo esto fue recuperado por Sherbit y kudos a Jill Banfield porque ella se siente y es como estar tejiendo. Ella se sienta cada 15 bases, va y los teje. Ella pone estos genomas juntos manualmente. Eso lo llamamos curación manual o manual curation. Quiere decir que tú te sientas en la computadora y ves ese file de cada 15 base pairs. Imagínate, por un mega base pair, imagínate el tiempo que tomó sentarse y ver esto. Algo también que fue muy importante para que este paper pues, tuviera veracidad es que cuando se le nanopore, enviamos muestras, secuenciamos y nos dimos cuenta que también el nanopore, que es una tecnología de secuenciación larga, ¿verdad? Hacer fragmentos más largos, confirmó la estructura completa del genoma, como lo ves aquí. Esta, por ejemplo, es la versión manual curada por Jill y aquí tenemos la versión de nanopore. Pero, interesantemente, la versión de Nanopore tiene más errores que la versión manual. Por eso es lo importante de que hoy en día, aunque podemos recuperar genomas utilizando tecnología Nanopore PacBio, tienes que ver ese genoma y ver si está correcto manualmente, porque todavía la tecnología no ha llegado al punto de recuperar un genoma que es perfecto. Pero en este caso, fue bien interesante ver que el Nanopore recuperó la secuencia invertida que siempre fue la pregunta si era verdad o era mentira, como tal, por los revisadores del paper. Luego, pues, la idea fue darle nombres y los nombres fueron asignados basados en colores. Azul, violeta, rojo. Ya tenemos alrededor de 85 diferentes colores, porque como los colores nunca terminan, pues yo creo que esa fue la forma mejor de darla. Pero bien interesante, si te das cuenta, este plot de la distribución de notaciones se ve que mayormente son hipotéticas en negro, en roja es arquea y bacteria es en roja. Ya ahí tenemos una idea de que más bien el host o el hospedero podría ser una arquea. Pero lo que confirmó realmente fue ver básicamente el porcentaje de genes que daban una arquea. Nos dimos cuenta que la mayoría pertenecían a metanoperoxidants, a una arquea que se encarga de oxidar el metano. Otra cosa muy interesante fue la calculación del GC, el porcentaje del genoma, y nos dimos cuenta que había una gran diferencia entre el GC de los Borgs y de la metanoperoxidants, era un poquito mucho más bajo como tal. Y eso nos ayudó mucho a entender que el metanoperoxidants era el host, porque como tú miras el genoma, el GC, nos dimos cuenta que en ciertas regiones había un GC que era alrededor de 45.6, que básicamente era el GC similar del metanoperoxidants, y cuando veíamos esos genes, en realidad eran genes de el metanoperoxidants. Por eso el término concebido fue Borgs, porque yo no sé nada de Borgs, pero la idea es que en Star Trek los Borgs pueden asimilar básicamente inteligencia humana y nuestra hipótesis es que los Borgs, elementos móviles genéticos, pueden asimilar genes de las metanoperoxidants. Luego, ¿verdad? Utilizamos una serie de diferentes filogenias para darle más support a nuestra hipótesis de que hay muchos genes que están clustering o están juntos entre metanoperoxidants y los Borgs.
Y más bien también los encontramos que ciertos genes que están en los Borgs se encuentran básicamente o están envueltos en la oxidación del metano. So, una de las hipótesis también es que puede haber una idea de que el Borgs puede ayudar a aumentar la capacidad de methane oxidation en suelo. Y esa es una de las hipótesis más fuertes del paper, que tuvo mucha controversia, pero hoy en día podemos ver que sí, que se ve que en realidad existe la posibilidad de que esté pasando naturalmente. Y esto básicamente lo que le comenté anteriormente es la reconstrucción del mapa genético, ¿verdad? Cuando tenemos esas anotaciones, am, no tienes que saber todos los detalles aquí, pero lo más importante es ver que las genes que están en rojo son genes que están presentes solamente en los Borgs. So, podemos ver que hay genes que están básicamente en diferentes partes del metabolismo y más bien en la parte de la transferencia de electrones en este ANMI, como se le llama cariñosamente. Pero, ¿verdad? Hay muchas otras preguntas que se han abierto otras posibilidades, ¿verdad? ¿Cuál es el número de los Borgs en comparación con el host? ¿Por qué los Borgs tienen un genoma lineal en comparación con uno circular de la arquea? Am, la pregunta siempre que nos preguntan es si los Borgs son viruses, sí o no, si son plásmidos, y pues la respuesta siempre que podemos decir es que eh, de acuerdo a la clasificación que tenemos hoy en día, no pertenecen ni a un virus ni a un plásmido, pero más bien si volvemos a visitar, ¿verdad? Y con el descubrimiento de más elementos genómicos móviles, quizás sí sean un tipo de virus o un tipo de plásmido, pero no los que conocemos naturalmente. ¿Verdad? Aquí viene lo interesante, cómo podemos controlar, ¿verdad? La regulación de estos Borgs en los metanoperones, porque usualmente vemos que a veces hay 80% más Borgs que metanoperones, o quizás hay una competencia entre ellos. Ah, entonces, algo interesante que yo tuve la oportunidad de hacer recientemente es expresar proteínas del Borgs en E. coli, y la idea es que muchas de las proteínas de los Borgs tienen regiones que son desorganizadas, quiere decir que no están en orden, y usualmente se especula que ellas toman orden cuando se enlazan o encuentran el partner de una dicha reacción. En este caso podemos ver este es el homólogo o la proteína homóloga de un Borg, y puedes ver que ciertas regiones en el Borg protein que está básicamente desorganizada. Y en ese caso tenemos un montón de secuencias que pasa lo mismo. So, una de las proteínas que yo trabajo es la proteína de HSQ, es una proteína reguladora que básicamente se enlaza a ciertas mRNA, y puede básicamente prender o apagar diferentes genes. Y solo se encuentra en los Borgs. Y para mí hace mucho sentido de que esa proteína está envuelta en la regulación de la relación entre el metanoperidans y el Borgs. Esto va a ser la idea de cómo hicimos la bioquímica. Mucho, encantado de hablar de esto, pero por el tiempo voy a skipearlo. Y básicamente esta es la prueba de la bioquímica que hicimos, y se ve que sí, se expresa y podemos hacer en ensayo bioquímico, y podemos mostrar que indeed enlaza a RNA, pero todavía tenemos que entender cuál parte del genoma del Borg o del metanoprotein está enlazándose. Am, y con eso voy a cerrar por el momento, que es un take home que tenemos, pero esto ha cambiado drásticamente. Pero básicamente es que so far no son parte de un genoma microbiano, no son plásmidos ni viruses, quizás lo sean en un futuro dado. eh, el copy number o el número de copias de estos genomas varía. Y eso para mí es bien interesante, porque a veces son un montón, a veces un poquito, a veces un montón y a veces un poquito. O sea, hay una secuencia evolutiva en estos aspectos que tenemos que entender. Y para mí lo más fascinante es que un genoma es lineal y el otro es circular, ¿verdad? Cómo coexisten en una célula los dos. Y quizás de aquí a 10 o 20 años podemos ver si en realidad están envueltos en la oxidación del metano. Con eso voy a terminar el talk, dando las gracias a todas las personas que están envueltas en este paper. Este fue un paper colaborativo donde mucha gente tuvo diferentes roles como tal, y fue una experiencia bien bonita, ¿verdad? Ver cómo un lab se puede juntar para pues,
responder una pregunta que es bien, un poquito compleja, pero más bien, compartir con ustedes en español, que a veces es bien, no tengo mucho la oportunidad de hablar en español y expresar mi pasión por la ciencia en este idioma tan bonito. Y con eso, pues, voy a tomar preguntas o comentarios o cualquier otra, pregunta con relación al trabajo o a mi carrera como científico también. Gracias. ¿Quieren haciendo preguntas? No, no te escucho. ¿Los demás me escuchan? Ahora ya te No me escuchas. escuchan. Ahora sí. Ah, perdón. Digo que muchas gracias, Luis, estuvo padrísimo. Y no sé si alguien quiere empezar con las preguntas para Luis o cómo empezamos. Bueno, si quieren, yo empiezo en lo que se animan. Bueno, primero yo y luego Gama. Oye, Luis, a mí no me queda muy claro por qué no los podemos considerar como un virus o como un intrón o como un plásmido, ¿por qué no los podemos considerar como esos elementos que ya conocemos? Ujú. No, excelente pregunta. Es que, por ejemplo, siempre, ¿verdad? Es como empecé la charla, es que siempre tenemos la costumbre de categorizar cosas, pues, por cosas que ya conocemos. Por ejemplo, vemos algo entonces una de las cosas de los plásmidos es que hay ciertos, lo que llaman los marker genes, que los Borgs no los tienen. Por ejemplo, el par A, el par B, son el partitioning, no lo tienen. Otra cosa también es que hay megaplásmidos, ¿verdad? Que se encuentran en actinobacterias o en otras arqueas, pero el problema es que la cantidad es bien limitada. Y para mí, ¿verdad? Quizás es un tipo de plásmido, pero la regulación es diferente. Otra cosa también es que los plásmidos, pues usualmente no tienen genes que son del core metabolism. Usualmente los plásmidos tienen genes que son resistentes a antibióticos, genes que son para sulfuro, ¿verdad? Son genes que regulan más bien. Pero yo pienso que sí, quizás este tipo de elemento extracromosomal, que sea un tipo de plásmido o un virus. Recientemente Marie sacó un paper hace poquito, hace un mes, está en review, mostrando que tienen potencial forma de encapsularse los Borgs. Ya abre otra perspectiva de que hay un potencial way que pueden encapsularse ellos. Ahora bien, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo se encapsulan? Right? Hay más preguntas que respuestas, pero que yo creo que sí, quizás en un momento dado, mientras se abra más el research, vamos a tener una idea de que si es un plásmido o un virus o algo, pues que tenemos que categorizar, ¿verdad? Pero a veces yo creo que ponerle categoría nos restringe un poquito, ¿verdad? Porque a veces ni este ni lo otro. Y por Qué ejemplo, interesante. sí, porque ahora tienen ¿verdad? Sabemos, ahora el nuevo paper muestra que hay capacidad de encapsular. Pues ya eso para mí es un virus, no es un plásmido, ¿verdad? Entonces, pero el virus no tiene y es como que el trade-off. Pues también tienen estos genes que pueden tener self-replication, pero 80% de los genes son hipotéticos. O sea, quizás ellos pueden hacer cosas que ni imaginamos, pero es porque no podemos definirlos. Ahora con AlphaFold, ¿verdad? Con el modeling, ahora vemos cosas que antes no podíamos ver y quizás ayuda un poquito más. Ay, wow, qué interesante. A ver, tú, Gama, ¿qué quieres preguntarle a Luis? Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. 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 Ok, sí. Muchas gracias, Luis. Yo he estado leyendo literatura justo relacionada al mundo de los Borgs, porque es una cosa bastante intrigante. Y tal vez mi apuesta personal sería que tienen algo que ver con virus, ¿no? Principalmente por la última cosa que comentaste, que se vio que podían encapsularse, ¿no? Lo que quisiera preguntarte en particular es si tú tuvieras tal vez algunos elementos más que pudieran tal vez como que orientarnos a que sí, en efecto, sí serían virus, o si incluso ahí en el laboratorio de esta Agile estarían tal vez buscando lo que sería la notación por homología de las proteínas, bueno, de los elementos, pero con base a biología estructural, cosa que pues, afortunadamente ahora ya podemos, ¿no? Podría tal vez, por ejemplo, predecirse las estructuras y como la estructura es más conservada que la secuencia, pues anotar de una forma tal vez un poquito más fehaciente o un poco más de información con algunas filogenias estructurales. No sé si nos puedas comentar si están como que indagando más, aparte de la biología estructural de los elementos dentro de los Borgs,
y si han encontrado algo que sí como que pudiera llevarnos a pensar que son virus. Y la cosa es que está raro, ¿no? Porque, ¿qué hace esa cosa metida en una bacteria, no? Está, o sea, no. Pues sí, pareciera como estos casos de hiperparasitismo, ¿no? Como que tienes la Ujú. bacteria, luego de la bacteria tienes ahí otra bacteria dentro y de la bacteria luego tienes un virus. O sea, Sí, son, no. son cosas de la vida que uno se queda viendo y dice, what the fuck, ¿no? ¿Cómo sucedió? No, sí, por eso yo creo que, um, I think para empezar, sí, hoy en día ya hemos puesto el genoma completo en AlphaFold para básicamente resolver todas las proteínas y ver si podemos una idea y ponerlas en cluster y tener que, ok, hay algún tipo de mecanismo para encapsular. Eso se está haciendo. Y también haciendo filogenia estructural, que es una cosa que a mí me encanta hacer mucho. Te puedo decir que ya yo no dejé de trabajar un poquito en los Borgs, ahora trabajo en Asgard IKEA y en una semana o dos voy a poner un preprint que yo creo que te va a gustar mucho porque ahí encontramos básicamente un elemento móvil genético que se integra en el genoma, ¿right? Y se vuelve a integrar otra vez. So, básicamente, imagina que tienes un genoma circular que se integró un plásmido y el plásmido se le integró otra cosa. So, yo creo que hoy en día estamos expandiendo más la idea de los elementos móviles genéticos y quizás, mira, quizás en 2 meses te puedo volver a hablar de esto, pero estos dos grupos de Asgard que vamos a, bueno, prontamente vamos a sacarlo ahí afuera, pero la idea es que lo que estamos viendo hoy en día es que los elementos móviles genéticos, como tú dices, in and out, entran y salen, pero la idea es que a veces es random, pero otra cosa es hay una ventaja. Y usualmente estos elementos móviles no son, lo que vamos a mostrar es que también pueden ser sistemas de defensa que se pueden entrar y salir del genoma. Entonces, de la forma que yo lo veo es, imagínate si tienes un campo de batalla, ¿verdad? Como si tienes muchos barcos, ¿verdad? Y a veces hay una forma, pues hay pelea constante entre el main chromosome, que es el battlefield, y tienes virus, plásmidos y otras cosas tratando de entrar y salir, ¿verdad? Es una guerra bien complicada y me atrevo a decir que ha sido la razón por la que estamos aquí hoy en día, ¿verdad? Porque ha sido transferencia de genes y transferencia a través de multi-kingdom, que anteriormente no creíamos, pero hoy en día sabéis que Flexi, Asgard y los eucariotas tienen genes que fueron transmitidos a través del kingdom completo. Y eso es súper loco, ¿verdad? De pensarlo. Pero sí, yo creo que la expansión de elementos móviles genéticos en los siguientes 10 años va a ser bien interesante ver cómo podemos conectar esto con eukaryogenesis, que es el paper que me estoy hablando, que estoy escribiendo, que básicamente es conectar elementos móviles genéticos con eukaryogenesis en Asgard. Y eso, ¿verdad? Es otro tema que tiene que ver, por el mismo día, como tú dices, tiene que ver mucho con la simple integración de un elemento móvil en el genoma y cómo otra integración dentro de ese cambia el panorama del genoma y lo lleva a ¿verdad? A un path evolutivo completamente diferente. Um, y pues eso de, como dices, el por qué, las razones, es random, no es random, pues abre muchas ciertas preguntas. Um, pero para cerrar la parte de de proteína estructural, a mí me encanta, es uno ¿cómo se dice? De los temas que me apasionan mucho. Y de hecho, estaba antes de entrar al meeting, ¿verdad? Viendo las proteínas y esto es una proteína y verla y, ¿verdad? Y es otra forma de anotar estos genomas y verlas y ver lo que déjame ver si aquí puede entrar. Y es una forma que yo creo que, ¿verdad? Es un consejo para ustedes que vienen entrando y la futura generación es viendo de que hoy en día ya estamos hablando, podemos anotar a nivel de proteína y ver esos genomas de otra perspectiva que, por ejemplo, yo estoy apenas aprendiendo a ver. Yo creo que también algo relevante que podría decirse es que también, por ejemplo, mucho de la biología que conocemos ahorita, pues se ha basado como que en 5 grandes grupos, ¿no? O sea, entender tal vez, pues, protobacterias, ahora pseudomonodota, eh, bacteroidota, firmicutes, y ahora encontramos estos bichos tan raros llamados asgardianos, ¿no? Que Ujú. evidentemente tal vez algunos mecanismos moleculares a priori no tendrían que funcionar y entonces nos encontramos cosas tan bonitas como esta cosa que yo creo que voy a estar pendiente de a ver qué publicas para Sí, a sí. ver cómo sale ese mecanismo, ¿no? Que dices que se integra, luego Está sale bien. otra vez, se va a integrar, o sea, parece ser que hay
hay ¿no? nueva biología que yo creo que va a ser emocionante de verla, nomás que el rollo va a ser ahora también cultivarla, ¿no? Porque ahorita lo que tenemos es todo el rollo pues a nivel como genético caracterizado y pues ahora nos va a tocar también el reto de pues a ver si se logra ver, ¿no? Y luego Ujú, obviamente de que pues, la cosa de laboratorio también es una condición distinta a la cosa que está in situ en el microambiente, ujú, ¿no? De la bacteria, la comunidad. sí. Y Que eso, pues, y puedes exacto, y complementar con metatranscriptómica, metaproteómica, que también añadimos in situ RNA. Podemos ver cómo estas ASGAR están activas. O sea, no solamente, ¿verdad? La metagenómica, ahora, como tú dices, también es bonito ver ahora traer papers con in situ measurements, metabolómica, metatranscriptómica. O sea, añadir más esa parte del in situ para ver qué está pasando en ese momento con ellos, ¿verdad? Y es como un snapshot que tú capturas, pero te dice mucho, ¿verdad? Que estas cosas están vivas y no están ahí just como zombies, o están preservadas, sino están activas y metabolizando y teniendo un rol bien importante, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa, oh, esos microbios son 2% del el metagenoma, pero ese 2% que está ahí quizás es el que está haciendo todo el methane oxidation, ¿verdad? Y es como que tenemos que ponerlo en perspectiva de cómo lo vemos y ya, hay muchas formas de seguir así, viéndolas y cultivándolas. Yo no voy a cultivarlas, pero, pero sí, debe haber gente cultivando. bien, muchas gracias, Luis. Bueno, Sí, yo tendría gracias. otras preguntas más, obviamente relacionadas a tu trayectoria académica, sobre otras opiniones sobre esto, pero creo que mejor le dejo el micrófono a ver si algunos de nuestros compañeros quieren hacer otra pregunta. Sí, no. Oye, Luis, ¿cómo se estaría comunicando? Me da también la impresión que actúan los Borgs como simbiontes, ¿no? Por estar compartiendo funciones o haciéndolas entre sí, ¿no? Entre Ujú. el cromosoma y el DNA del Borg, ¿no? ¿Cómo se estarían comunicando? Sí, no, esa es excelente pregunta, ¿verdad? Esa es siempre la pregunta que entra en perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo se comuniquen? ¿Cuál es la secuenciación química? ¿A quién le toca transcribir primero? ¿El DNA del Morse o el DNA, right? Porque uno es lineal y el otro es circular. Yo creo que ya hay una separación, ¿verdad? De cómo empieza la transcripción. Um, pero al mismo tiempo, ¿verdad? No entendemos cuál es la razón, right? Porque a veces tenemos 80% de las reads son de los Borgs y el 20% del host. Dice, espérate, o sea, esto está 4 veces más que el host. ¿Cómo es posible? Y ya quizás hay un mecanismo que quizás ellos tengan un mecanismo diferente de lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? En la biología. Y esa es la parte difícil, como dijo bien Miguel, que pues no nos podemos cultivar todavía, no los podemos ver en el laboratorio, ¿verdad? Todavía no, ni tan siquiera se puede cultivar la arquea. So, o sea, es como que todavía hay un poquito de preguntas de cómo se comunican y cuál es ¿verdad? La relación química que hay entre estos organismos, porque debe haber un trade-off y debe haber un tipo de comunicación, porque, ¿verdad? Sea parasítica, antagónica, o depende de la interacción que sea, esto ha venido por mucho tiempo juntos. Quiere decir que hay una ventaja, un beneficio, sea mutual, hay una ventaja porque ellos coexisten y se ve que a veces están 50-50, a veces 80% más. Entonces, quizás como que hay un payoff de que, ok, tú te toca a ti ahora, yo descanso, o viceversa. Es interesante ver cómo esa máquina, o reciclaje, right? Pues si hay proteínas que las usa el Borg, se pueden reciclar para el metanoprotein. So, debe haber una sinergia bien interesante, pero todavía no conocemos. Hay RNA, ya tenemos RNA de ellos, o ya tenemos una idea de que están transcribiendo, um, pero sí, todavía no tenemos un mecanismo, ¿verdad? Específico, tenemos solamente hipótesis de cómo funcionan. Um, Y una pregunta como más de metodológica. Yo no sé nada como de detectar elementos genéticos móviles. ¿Cómo sería un flujo de Ujú. trabajo para hacerlo? Sí, no, hay, bueno, muchísimas formas, depende si quieres viruses o plásmido, ¿verdad? Um, el más que me gusta hoy en día se llama Genomat, es bien interesante porque ese es bien, Genomat ha sido bien curado y es bien user-friendly, bien nice, porque la idea es que tú puedes importar um, tus reads, like reverse and forward, y te hace todo. Pero de la forma que yo lo hago, y es la forma que encontramos cosas es manualmente. So, lo que hacemos usualmente, cuando tenemos, si queremos ver, por ejemplo, elementos integrados
como tal en el genoma, lo que hacemos es, tenemos el genoma, mapeamos las reads en contra de eso y vemos básicamente la distribución total de los reads. Y usualmente un genoma completo pues se ve, por ejemplo, igual siempre. Pero en ocasiones hay 4x coverage. Sí, oh, güey, ¿qué es eso ahí? Y cuando ves que están reclutando reads que son más que el baseline, quiere decir que hay un momento, either una integración o una excision event que se salió del genoma como tal. Esa es de la forma que yo busco los elementos integrados. La forma de buscar viruses, ¿verdad? Pues son dos grupos diferentes. Está lo que llamamos el integrated, el que se integra, o el que está extra cromosomal. Ese se puede utilizar el sistema CRISPR. Quiere decir que siempre, luego del tiempo, en el genoma hay ciertas partes que tienen los spacers de infecciones pasadas. Y cada de esos spacers tú lo puedes extraer y puedes ver, hacer un blast against your context y ver entonces cuál es la identidad de ese spacer. Y ahí puedes pull more viruses. Otra forma que es menos conocida, pero es la que usamos hoy en día y la que recomendamos es que a veces ese CRISPR system tienes que mapear nuevamente las reads y puedes recuperar nuevos spacers. Y lo que le llamamos un sistema activo. Y por problemas como son repeat, el assembler crash y te los remueve. Hay una parte manual que los puedes buscar y los sacas y luego blast. Usualmente hacemos mucho trabajo manual, como puedes ver, se puede optimizar, pero el problema es que la gente dice, oh, estoy seguro de que hay una computadora, o hasta el momento no sé, pero el problema es que hoy en día, cuando tienes una región que hay muchas secuencias repetitivas, la computadora no lo ve y se dice, ok, no puedo hablar con esto, y lo bota. O sea, nosotros vamos manualmente, las reclutamos y usamos un programa que se llama Genius y ahí las vemos. Entonces, manualmente las extraemos y pasa todo un poquito de tiempo, pero yo creo que esa es la forma que Jill ha descubierto cosas que nadie ha visto, porque usualmente, tradicionalmente los ¿cómo sería esto? Metano, metano, metagenomics. Metanogénicos. Metanogénicos o yeah, eso es, metanogenomics en inglés y en español no sé, pero la idea es que solamente queremos utilizar los software más complicados o, ¿verdad? Utilizar el software, pero al fin y al cabo nos olvidamos de la parte manual, que es bien importante, y es la parte que yo siempre hice, ¿verdad? Si un genoma no lo has visto manualmente, no es completo. Puede ser circular, pero no es completo. Hasta que te sientas y lo ves, y dices, ok, está completo. Sí, sí. Ok. Sí veía en tu presentación estas figuras que muestras de justo de Genius, ¿no? Y también es que están en el Ujú, artículo donde se ven las barritas de secuencias repetidas. Si vemos entonces exacto. estas barritas de secuencias repetidas, podríamos decir que hay eventos pues firmas como de elementos genéticos móviles, algo así, como... Y en ese caso, sí, esa por ejemplo, en ese caso estábamos viendo la diversidad de secuencias repetitivas. Esas ocurren naturalmente, pero si esas secuencias arribita hay un sistema CRISPR, entonces ahí decimos, oh, espérate, si hay un CRISPR aquí, quiere decir que eso es un CRISPR system. Y esas se toman eso. Usualmente son las que tienen que ver con CRISPR. Y entonces ahí se pueden extraer las secuencias como tal. Ok. Muchas gracias, está muy padre Sí, todo. ¿no? Como, Oye, yo creo que hay un millón de preguntas que te podemos hacer, Luis, pero una de las cosas que quisiera, y aprovechando porque aquí hay estudiantes como de licenciatura todavía que están como apenas aprendiendo cosas de biología, quisiera preguntarte exacto, vi que en tu comité tutorial, por ejemplo, está Jennifer Doudna, que para los que sean más jóvenes y no lo sepan, ella se ganó un premio Nobel y el premio Nobel es muy importante, es una cosa muy importante que te dan en la ciencia. Entonces, está padre que esté en tu comité. Entonces, desde esta perspectiva y por lo que nos estás platicando ahorita, yo quisiera a ver si nos puedes comentar cómo le hacemos como con este espíritu de descubrir cosas nuevas, ¿no? Porque a veces como que siento que es algo que no nos enseñan y como a veces como que seguimos los pipelines que ya están por ahí y como que describimos como algo muy general, pero ¿cómo sería como esa visión o que tú has absorbido con esta como convivencia con estas personas que tienen como esa visión que nos pudieras transmitir? No sé, algún comentario que nos pudieras ujú. hacer. No, sí, eso es lo que, como se lo digo, a veces, hablando con un amigo de un tema, es como que a veces
¿verdad? Uno va a la ciencia y ve todas estas formas de hacer ciencia de una forma, ¿verdad? Y es que a veces es lo que tenemos disponible. Por ejemplo, yo cuando estaba en Puerto Rico, en el laboratorio pues no había muchos recursos y era bien limitado. Lo que podíamos hacer era secuenciación 16S y pues hoy en día, por ejemplo, en Latitude es como que, like, no, eso no es un análisis metagenómico. Te da una idea de la comunidad, ¿verdad? Pero también depende mucho de la pregunta. Y algo que yo me di cuenta, yo nunca quizás o voy a trabajar con yo. Yo siempre he sido una persona bien abierta de mente y me caigo y me vuelvo a levantar y sigo buscando oportunidades. Siempre fue así. Y, y yo creo que terminé trabajando en este lab y colaborando con estas personas porque fui una persona que me abrí a colaborar, me abrí a aprender y me senté siempre a preguntar a la gente que conocía, hey, ¿cómo tú llegaste ahí? ¿Verdad? ¿Cómo ese internado? ¿Cómo lo lograste? Porque pues, no lo he comentado, pero yo soy primera generación, nadie de mi familia es científico. Entonces, para mí no era bien, para mí en mi mente no hacía lógica ser científico. O sea, siempre hacía proyectos de fe científica. Mi mamá siempre me decía, tú preguntas mucho. Like, y siempre como que me envolví en estudiar ese científico, pero para mí nunca fue clara la idea de ser científico, honestamente. Y pues entonces se dan las oportunidades, hago internado, sigo hacia adelante y ahora, terminando ahora el doctorado, ahora en diciembre, digo como, wow, like, ¿en qué momento, cómo pasó todo esto? Pero si me voy a, yo quisiera decirle a ustedes como que, mira, sí, hay una fórmula perfecta, no la hay, pero algo que yo hice fue, siempre le preguntaba, siempre tenía una oportunidad, una conferencia, si fuese un meeting, un curso, lo que fuese, siempre le preguntaba a las personas que estaban en esos lugares, ¿cómo tú llegaste ahí? Y quizás recogí un poquito de todo el mundo y eso me ayudó a ver, cada perspectiva me ayudó a ver las cosas diferentes. Y eso, yo creo que esa fue la parte secreta que tuve, que siempre hubo una persona o un mentor informal que me dijo, sabes, sigue adelante, que lo puedes hacer, sigue adelante, que lo puedes lograr. Y yo una vez, siempre un consejo que siempre lo valoro, es que ella me dijo, trabaja fuerte y las cosas van a pasar. Porque cuando trabajas fuerte y con dedicación, las cosas pasan. Y, ¿verdad? Siempre el doctorado no es fácil, y no por no el material, sino por tienes que dedicarle mucho tiempo, sacrificas mucho de ti. Yo, por ejemplo, soy de Puerto Rico y estoy en California. Llevo fuera de Puerto Rico desde el 2014. O sea, ha sido mucho tiempo que le he dedicado a la ciencia, pero es porque me gusta y es lo que he aprendido. Y ahora pues lo veo como una puerta, ¿verdad? Yo entré a Berkeley, pues ahora quiero abrir más puertas para venir más gente como nosotros que podamos llegar y hacer un buen papel. No tener que demostrar, porque al fin y al cabo no es cuestión de demostrar, sino pues tener la oportunidad, ¿verdad? Y poder que el lenguaje no sea un impedimento para yo odiarla. O sea, yo le tenía un miedo al inglés yo no podía hablar inglés para nada, me daba terror. Y lo sabía de antes, lo sabía, pero pues me daba mucho miedo comunicarlo. Entonces, de luego, cuando Jennifer y trabajar con estas personas que pues, son bien renombradas en el field, pues al mismo tiempo, pues eso yo lo tomo como una ventaja de traer más gente como yo al bote, ¿verdad? No para ser el primero, sino para traer más, seamos más y podamos, ¿verdad? Seguir expandiendo y abriendo puertas para latinos, para mujeres, para diversificar la ciencia. Porque ahí vemos, por ejemplo, estudiantes Diana y Mirna. A mí me encantó cuando Mirna obtuvo la faculty position en Twitter, pues yo la seguía y admiro mucho el trabajo de Mirna y ver que, que se sigue abriendo y algún día me gusta volver a Puerto Rico y enseñar a los boricuas y sí, mira, podemos ser científicos. Y eso, ¿verdad? Más de todo, ¿verdad? La parte de los papers, más allá de toda la ciencia, para mí sí, yo puedo construir un legado, ¿verdad? No tiene que ser un premio Nobel, un legado de gente que siga, ¿verdad? Cosechando y sembrando frutos de la ciencia, para mí eso es el logro más importante de, ¿verdad? Como científico. Ay, qué chido. Qué padre, me encanta. Es una historia bonita. Pues muchas Y gracias, no puedo Luis. seguir No sé si porque sigo aquí, llorando. Si no, si sigo llorando, empiezo a llorar. Así que déjame parar aquí porque si no empiezo a llorar. No, no. déjame preguntar si aquí en el salón hay alguien que tenga preguntas. ¿Alguien le quiere decir algo o preguntar algo a Luis? ¿No? A ver. ¿Sabes si lo que usted descubrió, bueno, lo que descubrió su grupo de investigación, tiene alguna clase de chaperonas o algo que proteja para que no sean degradados? ¿O todavía no se llega como a ese punto de Ujú. investigación?
No, excelente pregunta. Sí, tienen, por ejemplo, tienen muchas enzimas envueltas. Yo creo que el 45% del genoma tiene enzimas envueltas en procesar DNA y ARN, pero de protectivo. Tiene un mecanismo de protección, pero no se sabe si es por la naturaleza del genoma o por que es lineal. Pero tienen mecanismos y tienen CRISPR. También tienen es súper loco. O sea, espérate, el CRISPR es un immune system en bacteria o arquea, pues ellos también lo tienen. O sea, imagínate, esto es como que tú tienes una espada, yo también tengo una. Pero supone que, supone que el CRISPR evolucionó para atacar otros elementos móviles genéticos. Y ellos lo adquirieron y tienen spacers del host. Y es como que entonces como que también pueden atacar al host. Eso es un mecanismo de defensa. Pero usualmente si lees la literatura de CRISPR, usualmente se encuentra en el cromosoma genómico, como tal, en el make chromosome, el cromosoma organismal, no en sistemas móviles. Ya se ha descubierto más hasta en viruses, Borgs, en plásmidos. Ya se está abriendo un poquito más la brecha de que ahora el CRISPR también se encuentra en elementos móviles genéticos. Gracias. Ujú. Vas, Gama. Acá, ok. Bueno, regresando a las dos preguntas todavía que yo tenía pendientes, era respecto a tu opinión en el potencial, tal vez como herramienta tecnológica que tendrían los Borgs, porque pues uno piensa en metanogénesis y tal vez pensaría tal vez en biocombustibles, ¿no? O algo relacionado. Solo que, pues obviamente, la, la teoría que podría respaldar primero ahorita los Borgs, pues es incipiente, ¿no? Se acaban de descubrir hace pues, un par de años y todavía necesita, yo creo que madurar en ese sentido. Tal vez, no sé qué opinión tengas tú al respecto del potencial tecnológico que podrían tener estos elementos genéticos. Esa sería la primera pregunta. Sí, no, yo creo que esa es la idea, ¿verdad? Yo creo que la idea de que hay una nueva iniciativa en el Builder es la idea de que um, si algún día podremos editar poblaciones microbianas, ¿verdad? Controlarlas. Por ejemplo, si hay un lugar que hay arroz, ¿verdad? Y ver si en esa parte donde hay arroz, cultivos de arroz, sabemos que se produce un montón de metano, y podemos como que tune, ¿verdad? Porque la idea es que los ANMI que tienen los Borgs, ellos hacen methane oxidation. Ellos se comen el metano, ellos hacen lo opuesto. Ellos, en vez de hacer metanogénesis, se lo comen. Entonces hacen biomas. Y la idea es, se están llevando a cabo ahora proyectos en el instituto para editar poblaciones microbianas del suelo. Es difícil, pero ya lo han hecho en modelos, por ejemplo, con E. coli, con Bacillus, con plásmidos, y con CRISPR tú puedes editar y push more like formate o lactate, o depende. Y hacer eso, pues puedes modular, imagínate, en un sistema, ¿verdad? Y aquí entonces la aplicación, si se logra, es innumerable. Podemos hacer cosas que ni podemos pensar ahora mismo porque hay tantos procesos biológicos que son waste en un sentido, pero puede ser repurposed para hacer biomasa o hidrógeno o fuente de energía para otras cosas. Y esa es la idea. La idea del Borg's paper no fue coin la idea de que algún día, si entendemos los sistemas móviles genéticos, podemos tune en editar estas poblaciones microbianas. No es fácil, estamos hablando de aquí a 15, 20 años. Esto no va a pasar en los próximos 5 años, pero en el long term, la idea es que entender todos estos sistemas móviles genéticos, y si tú lo puedes entender, lo puedes manipular. Esa es siempre la idea, ¿verdad? Si tú entiendes muy bien el sistema, tú puedes manipularlo y shift la ecuación un poquito más para acá que para allá. Pero esa es la dirección que se está tomando para entender los sistemas móviles genéticos, con la parte final de hacer edición microbiana en comunidades. Cosa que de por sí es terriblemente complejo, ¿no? Por las interacciones sintróficas que hay, que de pronto Ujú. entendemos que como un metabolito Yeah, resulta ser la comida del otro, pero exacto. bastante prometedor, ¿no? Yo creo que es la tecnología que todo el mundo quiere hacer, ¿no? O sea, la tecnología como para cambiar todo el rollo que nos vamos a enfrentar ahorita con el cambio climático, con Yeah. microplásticos, sobre todo, pues, etcétera, etcétera. Ujú. No, pues sí, emociona. La segunda pregunta que era en torno a tu historia de vida.
pues, bueno, los latinos obviamente no solamente tenemos el límite de, bueno, la limitante de enfrentarnos con el idioma, ¿no? A veces unos ni siquiera han tenido clases de inglés formalmente, solamente lo que has podido escuchar tal vez. Y yo creo que la limitante tal vez más severa ha sido pues la económica, ¿no? La que pues, con suerte pues, podemos llegar a tener carreras universitarias pues con escuela pública, ¿no? Ni se diga pues pagar las Ujú. matrículas que se sustentan en el MIT, en Stanford, etcétera, etcétera. Em, yo recuerdo que incluso, por ejemplo, cuando me metí a trabajar para comprarme mi computadora, yo me sentí terriblemente mal al gastarme, no sé, como eran $700 en mi computadora. Y luego yo veía a personas, por ejemplo, precisamente del MIT, de Stanford, que tienen como que esta semilla bien implantada del emprendimiento. Y decían, no, pues levantamos $10 millones. Y yo me quedaba así de wow, ¿no? O sea, estos cuates están haciendo empresas así como de cualquier observación que ellos notan de un objeto biológico, un emprendimiento como podría ser a través de los Borgs. Y yo me siento mal con gastarme $700 conmigo en mi computadora, ¿no? Entonces, en tu línea, en tu desarrollo académico, desarrollo humano, ¿has visto que el factor económico ha sido así realmente pues, una limitante? ¿Cómo te enfrentaste en ese momento donde ni sabías inglés y te lanzaste, como decimos acá, así al otro lado del río? O sea, sin salvavidas, sin nada. ¿O cómo fue ese momento de tu vida, ¿no? Porque sí es para nosotros los latinos, yo creo que el dinero es una de las cosas más importantes. No en el sentido de que, pues obviamente importa el dinero, sino que no lo tenemos para poder hacer las cosas que quisiéramos hacer, ¿sabes? Sí, no, yo creo que esa fue la razón por la que yo decidí hacer un PhD, porque me lo pagaban y me pagaban salario, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente me decía, ¿por qué no vas a la escuela de medicina que vas a hacer más dinero? O ¿por qué no vas a la escuela de dental? Porque eres inteligente, ¿verdad? Esa siempre fue la perspectiva, no de mi familia, sino de personas que, pues, que veían, no sé qué veían, ¿verdad? Maestros en la escuela. Yo fui a escuela pública, por ejemplo, pero mi mamá siempre me dijo unas palabras que siempre, ¿verdad? Se me quedan en la mente, es que, y siempre me dijo que sé, escoge lo que quieras hacer en la vida, pero sé el mejor. Si vas a trabajar en McDonald's, sé el mejor empleado. Si vas a trabajar siempre, nunca ¿verdad? Me cerraron la forma, siempre lo vi de esa forma, trabajar siempre. Sí, no lo niego, ¿verdad? Hubo un momento siempre que me dio un poquito de miedo a la parte económica, porque pues se ponen las cosas difíciles en Puerto Rico y era como que pagar el apartamento y yo trabajaba overnight en Walmart y era como que siempre me daba un poquito de miedo ver las cosas así. Y se vio un momento en mi transcripción de crédito, todo un momento bien difícil y eso me afectó a mis notas como tal. Um, pero pues los latinos tenemos el cuero duro, ¿verdad? Somos bien resilientes y siempre viene un golpe y vamos más fuerte. Y pues eso ya pues, ¿verdad? Lo pasé, ya pues, lo bueno del el doctorado te lo pagan y no tienes que saber preocuparte de la idea pues oh, tengo que pagar esto, lo otro, pues hay un poquito, ¿verdad? Ya tuve de la parte de aliviación económica, para mí siempre me da un poco de miedo el saber de que hoy, si me voy a Estados Unidos, ¿cómo yo voy a hacer estas cosas? Porque pues mi mamá, somos cuatro y ¿verdad? Pues siempre me dio un poquito de miedo, pero pues, gracias, ¿verdad? La perseverancia, pues nunca me afectó más allá de lo normal. Pero sí, me he sentado en clases que he escuchado a personas que son bien privilegiadas y aún así yo viniendo de donde vengo, me siento privilegiado porque en los labs que puedo estar, ¿entiendes? Son cosas que uno tiene que tener bien siempre en perspectiva, que aún así yo soy minoría, ¿verdad? First generation y muchas cosas, pues yo me siento un poco privilegiado, pues porque estoy en un lab que tiene buen funding, tiene muchas cosas que tengo compañeros míos en Puerto Rico que hacen ciencia súper brutal, pero no tienen el funding para publicar en un journal, ¿verdad? Y por eso yo no soy, los journals son súper cool, pero yo soy bien open access, sí es bueno, si pasa, pues súper cool, pero ¿verdad? Hay otras cosas, hay otras formas de verlo y pues el Bay Area, ¿verdad? Yo tengo compañeros que han empezado compañías y yo sé, ay caramba, yo en mi mente, ¿verdad? Nunca pensé que a Puerto Rico, donde vengo, pues interactuar con estas personas y es excelente porque tú ves una perspectiva y pues tú tratas pues, de abrir paso, ¿verdad? Y con la esperanza de que tú pues sigas impartiendo, ¿verdad? Lo que aprendiste y puedas ayudar a otras personas.
haciendo hacia adelante. Sí, esa perspectiva estaba yo creo que bien cañona, especialmente justamente, por ejemplo, en Berkeley, en todas esas universidades donde encuentras, pues sí, una situación de privilegio a nivel económico, donde puedes pues, tener tal vez el recurso para invertir fácilmente en una nueva empresa tecnológica, y justamente por eso están, pues, no sé, los centros grandes de tecnología como Boston, Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Y mientras uno tal vez dice, pues tengo que poner gelatinas para alcanzar el mes, ¿no? O chocolates. Usualmente yo en mis clases siempre era muy común encontrar a gente que vendía dulces para pues, pagarse esas cosas. Entonces, sí, no, pues, es interesante la perspectiva que nos acabas de dar. Así que, pues, yo creo que lo que podía sacar es, pues, no rendirse, ¿no? Tal vez. Ujú. No, no, esa es yo creo que a mí me funcionaba como bien, seguir hacia adelante, porque era como que siempre decía, si este momento voy para atrás, es peor que ir para atrás que seguir para adelante. No, cuando decía, no, si voy para atrás, no, sigo para adelante, olvídate. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Sí, cómo no. Pues no sé si alguien tiene más comentarios y preguntas para Luis. Si no, pues, pues yo te quiero agradecer mucho, Luis, que viniste. O sea, nos costó trabajo arreglarlo, pero pasó y estuvo muy bien. Y estamos muy felices de que sí hayas aceptado y que vinieras. Y estamos también muy felices de que un científico latino haya llegado así tan lejos como tú y nos representas a todos. Y pues sigue así. Y vuelve otra vez a la clase a platicar otra vez con nosotros de las cosas que vayas encontrando. Y quizá después te podamos invitar, si quieres, a que nos enseñes cómo hacer esto de las búsquedas de los Borgs, porque a lo mejor habrá Sí, muchos que no. nos interese. Y si vienes y nos lo explicas así manual en un mini tallercito, te lo vamos a agradecer mucho. Muchísimas. No, no, sí, eso es una de las cosas que hemos estado. ¿Conoces a Valeria de Anda? Sí, 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 ella es nuestra compañera del, también. Ajá. exacto. Pues vamos, a veces hablamos y siempre tenemos esa idea de como que, ay, será bueno hacer como que un tallercito y hacer un taller en español de cómo montar metagenómica y elementos móviles genéticos y será súper nice y es algo que estaba en el radar. De hecho, había una idea de hacer lo que yo estaba en una propuesta. So, podemos hablar offline, porque hay unos venues que se podría hacer, actually. Pues sí, estaría muy bien, ojalá y eso sí, sí se haga y cuenta con nosotros. Si hay que hacer algo, pues nosotros ayudamos en lo que se tenga que hacer. Nos gusta todo esto siempre, entonces, pues sí. Y pues muchas gracias por venir. No sé si alguien tiene más comentarios o algo así. No, pues muchas gracias. Estuvo muy productivo. Estuvo muy Sí. bien todo. No, sí, gracias y siempre a la orden y siempre aquí, ¿no? Que tienen pregunta o mi información de contacto se la pueden proporcionar a los profesores y más que encantado. Si está en mis manos de ayudar, un placer. Y gracias por la invitación y es bueno, es como que ahora puedo volver a trabajar, pero energizado sabiendo que es bonito compartir en español y ver personas interesadas en la ciencia y seguir hacia adelante. Algún día nos conoceremos en persona y seguir practicando. Claro, un día te invitamos aquí a México para que vengas y Allá. hagamos el taller en vivo. Será. Yo quisiera Ahí está. preguntarte, ¿y qué sigue ahorita para ti? Creo que estás terminando un doctorado, ¿no? Según Sí, comentaba al ahora inicio, sí que te vas a sigo lanzar para postdoc. postdoc, te la vas Sí, a concatenar, sí, sí. sí. Sí, no, no, como está recording, no voy a decir quién es, pero, pero sí, sí, ya me mudo posiblemente a una parte de Australia para postdoc. Y quizás, Australia, mira, yo wow, quizás puedas hacer tal conexiones, vez, ¿no? Sí. ¿a qué te dirías? Tal vez por donde está Philip Falls o Donovan Park, algo así, o con otros ¿Cómo? microbiólogos. Sí, entre bioquímica y microbiología. Es básicamente ahora volver al bench y hacer estructura de proteína, con la idea de que, ¿verdad? Tener un laboratorio que podamos hacer desde la metagenómica hasta la proteína. O sea, ahora el post es más bien hacer proteína, estructura, cryo-EM, cryo-TM y hacer un poquito más de eso. Siempre Ah, haciendo un qué poquito de bacán. metagenómica, de No, es que, metagenómica, pero por sí. ejemplo, yo comparto esa emoción porque yo también, o sea, si estuviese en mi laboratorio, yo también quisiera hacer como que desde el microbio hasta la proteína, ¿no? No, no, Parece un lindo no, enfoque. pues sí. ¿Y Ojalá que se... estás en el doctorado o en el...? No, estoy terminando yo la maestría
en el Instituto de Biotecnología, pero, o sea, en la licenciatura nice. yo trabajé con metagenómica y ahorita en la maestría con modelos de lenguaje de proteínas y ahí me enamoré de la biología estructural, ¿no? Entonces, Pues muy bien. por eso Si estoy igual que tú. no, pues si tengo un lab en un futuro, pues ahí está, o doctorado o el postdoc. Bien, Luis, gracias. Gracias, sí. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Pues te dejamos y pues sí, gracias. Voy a dejar de grabar Gracias. ahorita.